Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que hay evidencia fidedigna de que los antiguos, para manifestar a Dios o para dar a conocerlo, se referían a Él con aplicaciones antropomórficas. De hecho, la palabra antropomorfismo es nada más y nada menos que atribuirle características humanas a Dios. Puesto que Dios es espíritu, nadie sabe cómo es Él, nadie lo ha visto. Entonces los antiguos, para darlo a conocer, necesitan expresarlo o expresarse en un lenguaje humano. Por esa razón es que comúnmente hablan de los ojos de Dios todo lo ven, el brazo de Dios no se ha cortado, el cielo es el trono, la tierra el estrado de sus pies, y entonces comienzan a hablar de Él, atribuyéndole características humanas para poder comunicar más efectivamente el mensaje que ellos quieren transmitir de parte de Dios. El otro punto es que no sabemos si están conscientes o no, pero siempre y constantemente ellos representan a Dios como un varón, con una figura masculina, con una figura que está en relación con el hombre. A menudo nos damos cuenta que Dios es representado como Señor, como Maestro, como Esposo, como Rey y como Padre. Luego de la desaparición de la monarquía y la destrucción de Judá por parte de los babilónicos, en el año 587 a.C., o como algunos saben hacer referencia, antes de la era común, se comienza a usar la designación de Dios como Padre, no solamente específicamente en conexión con el rey, sino con toda la comunidad de creyentes que tiene relación y conexión con Él. Resulta que el pueblo llega a un entendimiento. El Hijo de Dios no es solamente el rey, Hijo de Dios es toda la comunidad de creyentes que se encuentra en relación y cercanía con Dios. Queda por tanto la pregunta: ¿la Sagrada Escritura, la Biblia hebrea, habla exclusivamente de un Dios masculino? Eso es lo que vamos a intentar identificar y poder verificar con los textos que a continuación vamos a hacer referencia. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Isaías vamos a encontrar constantemente imágenes y referencias acerca de Dios con atributos femeninos. Yo quiero que usted entienda esto, que un atributo divino es una característica en particular acerca de Dios. Por ejemplo, Dios es bondadoso, misericordioso, amoroso, omnisciente, omnipotente, Él es todopoderoso, y hay una característica más que el profeta Isaías está conectándole a Dios, y es que Dios tiene como atributo también el ser un Dios maternal. Así que el profeta Isaías va poniendo las cosas por ahí. Isaías 49:15 nos dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es la versión de Reina Valera del 95. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Recuerde, Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Ahora vamos a leer en la Biblia de la versión Dios habla hoy. Recordemos nuevamente Isaías 49:15. Dice: pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Hemos hecho la lectura en 3 versiones diferentes de la Biblia y nos damos cuenta que las referencias maternales de Dios son evidentes. El pueblo judío tiene miedo de que Dios se haya olvidado de ellos, que ellos hayan quedado en el olvido, sin esperanza, sin condición de restablecerse nuevamente como una nación. Es ante ese miedo que Dios usa un oráculo. Ahora, un oráculo siempre es la respuesta de Dios por medio del varón de Dios o del instrumento que Dios va a usar. Recuerden, oráculos siempre son respuestas divinas a través de instrumentos, como lo eran en esos tiempos los profetas de Israel.
Y la respuesta de Dios es que Él no los olvidaría. Entonces la actitud de Yahweh, Adonai Elohim, Jehová Hashem, es que Él no se ha olvidado de los exiliados ni de los no exiliados. Él tiene memoria de ellos y Él va a actuar. Es aquí en este texto que nosotros hemos leído que la referencia que hace el profeta Isaías con alusiones maternales de Dios es evidente. Cuando leemos Isaías 42:14, nos seguimos dando cuenta de estas alusiones y referencias maternales de parte de Dios. Leamos Isaías 42:14 en la Valera del 95 primeramente, luego lo hacemos en la versión Dios habla hoy y posteriormente en la versión de la Biblia de Jerusalén. Revisemos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces, como la que está de parto, y a la vez asolaré y devoraré. Esa es la Reina Valera. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor dice, por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Ahora vamos a ver la versión de la Biblia de Jerusalén. Estaba mudo desde hace mucho. Había ensordecido. Me había reprimido. Como parturienta grito, resoplo y jadeo entrecortadamente. Aquí claramente encontramos una metáfora de la infancia que Yahweh, el Rey del Universo, se encuentra con dolores de parto. El pueblo ha creído que Dios permanece inactivo, pero Dios usa al profeta para decir, hoy es tiempo de actuar. Esta época ya ha terminado, así que Dios dice, voy a actuar a favor de ustedes que son mi pueblo. Pero esto que hemos leído es una intervención interesante porque la descripción que hace el profeta Isaías es como una mujer que está con dolores de parto, que está a punto de dar a luz o que está a punto de ver nacer a su hijo. Es descrito como un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento de la nación de Judá. Porque los israelitas se han asimilado con el mundo, con el contexto, con su entorno, que ellos nunca iban a regresar. Pero en el caso de Judá, ellos sí regresarían a ocupar la tierra que una vez les perteneció, que les fue dada en herencia, pero por su mala actitud y mala conducta, fueron castigados y disciplinados por el Eterno y fueron exiliados 70 años. Pero ese tiempo ha terminado. Es tiempo de regresar a casa porque todos comenzaron a clamar y a arrepentirse. Y el Dios de los cielos ha escuchado y enviado a su mensajero, al profeta, para anunciar que el tiempo llegó. Leamos la escritura. Isaías 42:13. Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo. Gritará, dará un grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Leamos la versión Dios habla hoy. Recuerden que siempre estoy leyendo primero la Valera del 95. Ahora la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero. Alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. Ahora leamos la versión de la Biblia de Jerusalén. Yahweh como un bravo sale, su furor despierta como el de un guerrero, grita, vocifera contra sus enemigos, se muestra valeroso. Es interesante porque vemos que Yahweh es presentado como un guerrero valeroso, en otras palabras, como un héroe frente a la nación judía. Entonces tenemos aquí, en este capítulo de Isaías, la imagen de Dios guerrero valeroso, que es un héroe, pero también vemos las imágenes o referencias de que este Dios, que es guerrero, que es fuerte, que es bravo, que vocifera, también es un Dios que ama, es un Dios maternal, que sufre, que se apasiona, que se emociona y que ama a su pueblo y sale por él
para protegerlo y para cuidarlo. Ahora, según lo que nosotros hemos leído, ¿cuál puede ser posiblemente el propósito del profeta Isaías al hacer referencias de Yahweh, del Dios Todopoderoso, con designaciones masculinas y femeninas? Debemos primeramente recordar que el pueblo de Israel, en este caso Judá, constantemente tuvo relación con prácticas idolátricas, venerando todo tipo de dioses. Cuando nosotros leemos Isaías 40, nos damos cuenta que el profeta dice que todos los dioses, que todas las imágenes de tallas que el pueblo ha logrado venerar son más que quimeras. ¿Qué es una quimera? Un objeto, un elemento que sirve para ser quemado. ¿Qué es Yahweh? El creador del mundo, el único y verdadero Dios, el único redentor de Israel, y que no hay otro Dios semejante a él. Leamos Isaías 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Recordemos también que el profeta Jeremías constantemente estuvo haciendo un llamado a Judá para que se arrepienta de su falsa adoración a una diosa, a la cual cuando leemos la escritura se le denomina la reina del cielo, que era una diosa femenina, porque en la antigüedad se veneraba también lo femenino, porque la parte femenina tenía la capacidad de producir vida, de sostener lo que salía de ella. Entonces el pueblo de Judá se había comprometido, se había involucrado con esta adoración que no la quería abandonar. Cuando nosotros leemos, esto es lo que las mujeres, lo que el pueblo le responde al profeta Jeremías cuando él está haciendo un llamado al arrepentimiento. No escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, mire, esta era la diosa, la cual ellas llamaban el reino del cielo, una diosa femenina, dice, y derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y el hambre somos exterminados. Y cuando nosotras, miren que hablan las mujeres de Judá, y cuando nosotras ofrecimos incienso a la reina del cielo, le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos tortas para tributarle culto o le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? En otras palabras, estos cultos, esta falsa adoración a la reina del cielo era consentida por todos los varones del pueblo. A nivel generacional, Judá había pecado contra el Todopoderoso, venerando y rindiéndole culto a una diosa femenina. Vamos a leer el versículo 25 para darnos cuenta un poquito más acerca de este asunto de cómo Judá se involucró en la adoración a una diosa femenina. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ha dicho, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras propias bocas
y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos para ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Y ahora confirmáis vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, que habitáis en la tierra de Egipto. Yo he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor, porque yo vigilo sobre ellos para mal y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán exterminados por la espada y el hambre hasta que no quede ninguno. Si nos saltamos y leemos el versículo 30, dice, pues así ha dicho Jehová, yo entrego al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que quería quitarle la vida. Es a través de esta lectura que nosotros nos damos cuenta que, sin duda alguna, se veneraba a Yahweh, se lo veneraba a él, a Dios como tal, pero también se adoraba a una divinidad femenina llamada la Ashera, la diosa de los pechos desnudos de la fertilidad. Entonces Israel, Judá, se había comprometido con esta práctica pagana, una diosa femenina que prácticamente se la habían dado como esposa a Yahweh. El criterio y el pensamiento de los antiguos es que si hay un dios varón o macho, ese dios debe tener una esposa. Así como los humanos, un hombre y una mujer necesitan tener una relación para poder generar vida, así también ese dios tenía prácticamente su compañera, su esposa, una diosa femenina que lo acompañara en todos sus rituales. Entonces nos damos cuenta que durante la monarquía, al Dios de Israel se lo veneraba junto con una diosa, esta diosa, reina del cielo, que también es conocida como Ashera, la diosa de los pechos desnudos de la fertilidad. Hemos llegado a saber que hay numerosos descubrimientos arqueológicos y que era justamente esta diosa, la Ashera. En otras culturas le pudieron haber llamado la Venus, porque adopta diferentes nombres dependiendo de la cultura. En otras, Astarot, que era la misma diosa femenina. Entonces se han encontrado numerosas estatuillas femeninas que hacen entrever que Judá e Israel estaba seriamente comprometido. Más estatuillas femeninas que masculinas. Judá estaba seriamente comprometido con la adoración o culto femenino a esta diosa, porque la diosa era la que manifestaba y figuraba los aspectos femeninos de la religión. Entonces por aquí ya vamos entendiendo que el profeta Isaías, él que es estrictamente monoteísta, cree en un solo y único Dios y que sobre él no hay nadie más. Entonces lo que está haciendo el profeta Isaías es diciendo, hey señores, ustedes que están involucrados con la adoración y veneración a una diosa femenina, quiero decirle que las mismas características, los mismos atributos, eso los tiene Yahweh, porque Él es padre y madre para ustedes. Aunque ustedes se queden sin padre y sin madre, Él los sabrá acoger y recoger en su seno. Por eso es que nosotros nos encontramos también con el proceso de regreso del exilio de Judá, que se manifiesta que Yahweh, Adonai Elohim Hashem, Jehová, está con dolores de parto. Y hay un hijo que está a punto de nacer. Es Judá, que va a retornar del exilio a su tierra y va a empezar a reconstruir nuevamente el lugar que fue abandonado 70 años antes. Entonces el pueblo tiene que abandonar la falsa adoración a una diosa femenina. Y es por eso que el profeta Isaías insiste en llamar al pueblo, en convocarlo a que abandone esa falsa adoración del culto femenino a la reina del cielo, Astarot, Istar o la Ashera, con los nombres distintos que ella tenía, para que vuelvan y adoren al único y verdadero Dios. Es a través de esta experiencia que el profeta Isaías
les está comunicando al pueblo de Judá: abandonen esa práctica pagana y veneración a la reina del cielo. Yahweh es el único Dios y Él puede ser para ustedes padre y también madre. Entonces, a través de estas experiencias, el profeta Isaías liga los aspectos divinos de Dios a lo masculino, pero también haciendo referencias a atributos femeninos. Pero entendamos algo definitivamente, siendo que Yahweh, Dios, es espíritu, no es varón, no es ni hembra. Pero los antiguos, siempre tratando de comunicar y hacer referencias acerca de Dios, siempre lo comunicaron en forma masculina y como un varón, como un guerrero, como un héroe, como ya lo hemos visto. Y para esta época, para que el pueblo de Israel, de Judá, abandone esa falsa práctica pagana de la adoración a las diosas femeninas, el profeta, que es estrictamente monoteísta, insiste: lo que ustedes andan buscando en esa diosa, que no es nada, es una quimera, esas estatuillas sirven para ser quemadas, esos atributos están ligados también a Yahweh, porque si tú pierdes a tu padre y a tu madre, Él puede ser de padre y madre para ti. Él es el Dios de la fertilidad, es el Dios que hace que la tierra germine, hace descender la lluvia del cielo. Recuerden, estas cosas están escritas en Isaías. Dice: Él hace descender el agua del cielo, el rocío, que la tierra se humedezca, que germine, que dé su fruto a su tiempo. En otras palabras, Isaías está colocando al Señor como el gestor de la fertilidad, el que fundó los confines de la tierra y está al control de todo. En otras palabras, lo que ustedes están buscando en otros dioses, no importa lo que ustedes crean que esos dioses hagan, Yahweh puede hacer todo eso y más. Entonces, a través de esta lectura nos hemos podido dar cuenta que la escritura hebrea, llamada el Antiguo Testamento, nos enseña a descubrir a un Dios que no es exclusivamente masculino, sino que Él también tiene atributos maternales. A continuación vamos a leer otros textos que el profeta Isaías conecta como atributo maternal de Dios. Vamos a leer Isaías 44:2 y el 44:24. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y el 44:24, así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En estos textos se representa el Dios de Israel formándolo desde el vientre materno. Pero si nosotros observamos Isaías 46:3, vamos a ver lo siguiente. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre. Mire que dice: yo he traído desde el vientre. Los que habéis sido llevados desde la matriz. Esto claramente expresa la maternidad de Dios. La metáfora aquí, en otras palabras, es que Yahweh, Hashem, Adonai, Elohim, Jehová, Él se ocupa de Israel tal como una madre se ocupa de sus hijos. Esa es la referencia. Lo que sí debemos estar absolutamente claros todos nosotros es que, a pesar de que a Dios se le describe con atributos femeninos, Dios jamás de los jamases es llamado madre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dios siempre cumple con su rol y función de ser llamado Padre. Y es el Mesías, Yeshua de Nazaret, quien desarrolla todo un bosquejo de doctrina alrededor de aquel al cual Él mismo llama Padre nuestro que estás en los cielos. Él enseña que todo lo que ha visto hacer al Padre, eso es lo que hace Él. Que quien lo ha visto a Él, también ha visto al Padre. Y cuando ora por sus discípulos, también dice: Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. En otras palabras, queda claro el aspecto de que Dios siempre y mayormente es representado como Padre y nunca como una madre. Pero
Cuando hablamos de atributos, estamos hablando simplemente de cualidades, características, ¿verdad?, que corresponden a un actuar de Dios. Estamos entendiendo, Dios puede actuar como una madre, aunque Él no es reconocido como madre, sino como padre. Cuando una persona, en este caso, cuando una mujer es abandonada por su pareja masculina, ellas suelen decir, yo soy padre y madre para ti. Aunque una mujer nunca puede reemplazar la figura masculina, pero ella dice, yo he sido padre y madre para ti. Ella sigue siendo mujer, pero lo que está diciendo es que hay un atributo que ella tuvo que cumplir por la ausencia paternal. Asimismo, cuando un hombre es abandonado por su esposa, el hombre también puede decir, yo he sido padre y madre para mis hijos. Él siempre seguirá manteniendo su imagen, su rol masculino, pero lo que él está diciendo es que él tiene una cualidad y un atributo que compensar por la ausencia de una madre. Así que él dice, yo he sido padre y madre para mi hijo o para mis hijos. Pero él sigue siendo padre. Lo que se incorpora simplemente es un atributo y una cualidad que otra persona que estuvo ausente no pudo cumplir. ¿Estamos entendiendo ese aspecto? Estamos hablando de que cuando hablamos en términos femeninos de Dios o en términos maternales, se está expresando simplemente el hecho de una cualidad, pero Dios siempre ha cumplido el rol y una función representativa en el Antiguo y el Nuevo Testamento como Padre, y eso lo evidencian las Sagradas Escrituras, que el Eterno no tiene esposa, que el Eterno no tiene ni siquiera una esposa. Él es el Dios uno. Pero si nosotros queremos hablar de una esposa para Dios en términos espirituales, no literales, podríamos hablar en este caso de la nación de Israel, quien es considerada a través de los escritos sagrados por algunos profetas como una esposa para Dios, en términos estrictamente espirituales. Una esposa que muchas veces le es infiel, otra vez retorna, otra vez se va, pero siempre el amor de Dios permanece estable para esta esposa, que es la nación de Israel. En las Sagradas Escrituras siempre encontramos a los profetas hablando de una manera metafórica. ¿Qué significa? Que ellos conectan una realidad para dar a entender o interpretar una verdad totalmente diferente. Eso es lo que hablamos en términos espirituales. Que así como sucede en el plano real, así ha acontecido en un plano de lo espiritual. Estimados suscriptores, si este mensaje ha sido de iluminación para ti, para poder entender un poco más la Biblia hebrea, yo les invito a que ustedes se suscriban, hagan clic en la campanita y cada vez que subo un nuevo video, ya sabe usted, le anunciará que hay un video pendiente por ver y usted puede acceder. Sin nada más que decir, pues me despido de ustedes. Bendiciones. Shalom, shalom.